Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy en Ciencia Conciencia y en esta semana de los polinizadores te traigo un video justamente hablando de estos actores fundamentales para el ecosistema. Así que prepárate porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Para empezar, recapitulemos lo que es la polinización de manera breve. Si quieres saber más, te voy a estar dejando nuestro video que habla justamente de la polinización. Pero recuerda que es la transferencia de granos de polen de órganos masculinos de las flores a órganos femeninos de las flores en una misma flor o en diferentes flores, básicamente. ¿Para qué? Para producir justamente un óvulo que vaya a producir posteriormente justamente un fruto y una semilla para poder tener más generaciones nuevas de plantas. Este proceso es sin duda alguna muy importante para todos los ecosistemas porque permite la reproducción justamente de las plantas, y hoy en día la polinización de hecho nos da un 75% de los alimentos que consumimos los seres humanos, por ejemplo. Pero la polinización es viable gracias a los polinizadores. ¿Y quiénes son los polinizadores? Van a ser justamente animales que van a ser los que hacen este trabajo casi de manera inapercibida. Es decir, que ellos al buscar el alimento en las flores, ya sea el néctar o el polen, van a transferir justamente estos granos de manera incidental o accidental en su pelo, por ejemplo, en sus patas, en alguna parte de su cuerpo, hacia otra flor para hacer justamente este proceso tan importante de polinizar, ¿no? Y esto sin duda alguna es extremadamente importante. Se estima que más de 300 especies de vertebrados y por lo menos más de 10.000 insectos realizan el proceso de la polinización alrededor del mundo. Pero si yo te hablo de polinización y más precisamente de polinizadores, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Sin duda alguna van a ser las abejas. Obviamente las abejas es lo primero que pensamos cuando está la palabra de polinizar. ¿Por qué? Porque estos animales han sido directamente asociados y hoy en día existen fuertes campañas de educación acerca de la importancia de las abejas justamente en el proceso de la polinización. Obviamente, son tan importantes que incluso tienen su propia película las abejas y son las polinizadoras por excelencia. Tanto la común como Apis mellifera, que es la que generalmente se cría, como las abejas nativas son extremadamente importantes para eso. Pero detrás de las abejas hay una gran cantidad de insectos diferentes que se dedican también a la polinización, como por ejemplo las mariposas o también escarabajos o incluso algunas moscas. Estos animales van a tener justamente el síndrome de la entomofilia. ¿Esto qué se refiere? El síndrome de la entomofilia es justamente las adaptaciones de polinizadores insectos y plantas que van a ser más polinizadas justamente por insectos. Eso es entomofilia. Las adaptaciones justamente de las flores las hacen mucho más atractivas para insectos, no solamente en olores y colores, sino también en formas, ya que algunas de estas van a estar diseñadas para que solamente, por ejemplo, abejas puedan ser las que polinizan ciertos tipos de flores más tubulares que necesitan una probóscide más larga para que estas puedan ingresar, o unas que van a ser solamente polinizadas por lepidópteros, es decir, por mariposas, ¿no? Que generalmente van a ser actinomorfas o de simetría radial, mientras ellas revolotean buscando de flor en flor y justamente van a ser las que polinizan ese tipo de flores. También hay flores que se polinizan por escarabajos, que van a tener olores diferentes y van a ser mucho más fuertes y también más resistentes para poder justamente sostener un escarabajo, que son animales más pesados. Y por supuesto hay flores que incluso van a imitar el olor de la putrefacción para atraer a polinizadores como moscas que se alimentan generalmente de carne en descomposición, para poder ayudarles también en el proceso de polinización por entomofilia. Pero los insectos tienen una debilidad muy grande, sobre todo en ambientes muy húmedos donde la lluvia abunda. Y cuando empieza a llover, ellos dejan a un lado justamente su papel de polinizador y prefieren evitar volar justamente cuando está lloviendo. Es por eso que las plantas en bosques húmedos han buscado un nuevo aliado para llevar justamente a cabo el proceso de la polinización.
y te estoy hablando de los colibríes. Así es, la ornitofilia, que es el síndrome de polinización justamente por aves, va a ser realizada principalmente por colibríes, aunque hay otras especies de aves que también lo realizan. Hay adaptaciones, como ya hemos visto, primeramente de las aves con picos más largos, lenguas también mucho más largas, capaces de sostener el vuelo para poder moverse valientemente entre las intrincadas ramas, y también formas de los bosques generalmente húmedos, ya que la mayoría de los polinizadores, de las aves polinizadoras mejor dicho, están en bosques húmedos, y sabemos que los bosques húmedos son bastante intrincados. Justamente los colibríes van a ser una de las partes más importantes de la polinización, porque ellos pueden volar aunque esté lloviendo, y ellos pueden ayudar justamente en este proceso de polinización. Por ejemplo, las flores ornitofílicas suelen ser grandes, rojas, tener una forma tubular y un néctar bastante abundante. Todas estas características son favorecidas por las aves. Estas flores son más abundantes también en bosques húmedos tropicales, como ya habíamos dicho, y muchas de estas flores polinizadas por colibríes u otras aves van a tener unos colores mucho más rojizos, naranjas, también mucho más rosados, aunque también pues estas aves polinizadoras pueden libar el néctar de otras flores de otros colores. Las flores polinizadas por aves también se caracterizan por producir néctar con baja concentración de azúcares, es más o menos un 25%, con una predominancia de sacarosa sobre justamente la fructosa o la glucosa, que son tipos de azúcares, mientras que las flores polinizadas por insectos, por ejemplo, suelen tener concentraciones más altas de azúcares, especialmente fructosa y glucosa. Pero el néctar es un tesoro tan preciado que incluso existen piratas que se van a dedicar justamente a llevarse el néctar de las flores sin polinizar. Y estos son llamados primeramente los ladrones primarios del néctar. Generalmente aves que han tenido adaptaciones en su pico, por ejemplo, como los pinchaflores, que hacen un pequeño orificio en la base de las flores para poder libar el néctar. Y este orificio después va a servir a otros que van a ser ladrones secundarios del néctar, como insectos u otras aves, que también van a dedicarse justamente a robar el néctar sin pasar por el proceso de la polinización. Así que también existen estas aves que no polinizan, pero se alimentan también de néctar. También existen flores que se van a abrir en el atardecer y se van a cerrar antes del amanecer, o hay otras que incluso directamente florecen cuando todo está oscuro. Estas flores, que son nocturnas, ¿quién las poliniza? Así es, nuestros amigos los murciélagos. Y la quiropterofilia, que es este síndrome, es una historia de amor hermosa entre murciélagos y plantas con flores que ha evolucionado en un mutualismo perfecto. Y ya hace más de 28 millones de años atrás ya existían registros fósiles de la familia Philostomide, de estos animales que van a tener la característica de tener justamente una hoja nasal en su naricita, es decir, que tienen una forma de hoja en su nariz, lo cual les da justamente el nombre. Y dentro de esta familia vamos a tener a los murciélagos nectarívoros, es decir, aquellos que se especializan justamente en consumir néctar y polen de las flores. Generalmente estos animales ya han tenido una adaptación en esta hermosa historia de amor entre flores nocturnas y murciélagos, y vamos a pasar a ver algunas adaptaciones justamente de este maravilloso grupo. Esta hermosa historia de amor mutualista entre los murciélagos nectarívoros y las plantas que los van a necesitar, sin duda alguna ha llevado mucho tiempo de adaptación entre ambos, ¿verdad? Primeramente los murciélagos se han ido adaptando para poder justamente libar el néctar. Estos murciélagos nectarívoros van a tener principalmente los hocicos más alargados, las lenguas mucho más largas, con estructuras que les van a permitir justamente poder atrapar y capturar una mayor cantidad de néctar y una mayor cantidad de polen cuando lo consumen, para poder alimentarse mejor. Asimismo, han evolucionado incluso en su pelaje, ya que el pelaje, que es más denso, suele ayudar justamente a que los granos de polen se adhieran mejor justamente en el animal, para que una vez que este visite otras flores pueda hacer la polinización de manera efectiva.
Aparte de eso, nosotros siempre tenemos y hemos dicho que los murciélagos ecolocan, y justamente los murciélagos nectarívoros también ecolocan, pero no es su principal medio para encontrar las flores, como haría por ejemplo un murciélago insectívoro que ecoloca para encontrar a sus presas. No, un murciélago nectarívoro, si bien ecoloca, utiliza mucho más el olfato, ya que los senos nasales se han alargado y han crecido justamente para poder encontrar a estas flores. Estas flores que se han adaptado para ser menos vistosas, es decir, que son de colores blanquecinos, verdosos y que tienen un olor diferente. No es dulce, es más bien un olor húmedo, como a hongos, es un olor más sulfuroso que atrae muy bien a estos murciélagos y van a ser justamente los que van a producir mucho más néctar para estos animales. No utilizan la colocación para encontrarlos, pero sí utilizan mucho más el olfato y han dejado atrás la vista, ya que las flores prefieren no vestirse de colores vistosos y esperan a los murciélagos para ser polinizadas. También existen flores que han justamente adaptado sus estructuras tubulares para poder generar ecos y así atraer a murciélagos. Incluso algunas han preferido justamente dedicarse a eso, ya que los murciélagos parecen ser polinizadores bastante efectivos, de hecho. Y curiosamente el néctar que se produce en el Nuevo Mundo es diferente al néctar que se produce en el Viejo Mundo. En el Nuevo Mundo son más ricos justamente en glucosa, mientras que en el Viejo Mundo son más ricos justamente en sacarosa. En Sudamérica se conocen un montón de especies de plantas que van a tener justamente el síndrome de quiropterofilia y van a ser más de 500 especies, las cuales prefieren ser polinizadas justamente por murciélagos. Así que estos también van a constituir un papel muy importante para la reproducción de ciertas especies de plantas y así mantener también sanos los bosques. Ya hemos hablado de los polinizadores más comunes, ¿verdad? De las abejas, de las mariposas, de los murciélagos, de los colibríes. Pero también existen otros animales que son polinizadores y aunque no parezca, también juegan un papel importante. Por ejemplo, las lagartijas, la saurofilia. Un proceso que no es desconocido para la ciencia, pero está poco estudiado y tampoco es abundante en vida silvestre. De hecho, muy pocas lagartijas o lagartos se van a alimentar de néctar, y aunque se alimenten de néctar, no necesariamente significa que son polinizadores efectivos o activos. Pero hay algunos casos que están bastante bien documentados. Por ejemplo, hay geckos justamente en Nueva Zelanda que se van a alimentar y van a forrajear activamente el néctar de las flores y van a forrajear entre las flores y los convierte en polinizadores bastante efectivos, justamente de plantas de la familia Myrtaceae. Estos geckos del género Oplodactylus van a ser justamente los que van a empezar con esto de la saurofilia, ¿no? Estamos viendo que hay otros tipos de animales que se van a dedicar también a la polinización. Otro lagarto que se alimenta justamente de néctar va a ser justamente el Podarcis lifordi, que va a estar en diferentes islas distribuido, y justamente este animal también va a ser uno de los lagartos que se va a alimentar activamente de néctar y va a ser un polinizador también efectivo de diferentes especies de plantas, por ejemplo de la familia Euphorbiaceae, que justamente van a tener flores que se van a adaptar para que estos animales sean sus polinizadores. Y de hecho hay más plantas que se van a ir asociando justamente con estas lagartijas, ya que en las islas no existen una gran cantidad de polinizadores y las plantas se han adaptado para atraer, por ejemplo, a las lagartijas para que sean sus polinizadores. Finalmente, recuerda que los polinizadores son importantísimos. Lo primero que tienes que hacer es conocer a los polinizadores de tu sector. No tenerles miedo. Por ejemplo, a las abejas nosotros las queremos y las respetamos, pero a los abejorros a veces los detestamos. Cuando los abejorros son mucho más nativos que la Apis mellifera, por ejemplo, que también juega un papel muy importante. Pero los abejorros también son importantes para las plantas y la flora nativa en general de los lugares en los que podemos llegar a vivir. Abejorros o meliponas, que también van a ser abejas nativas de nuestro país, son animales importantes para la polinización de especies que han evolucionado justamente con estos insectos para poder justamente ser polinizados. Asimismo, recuerda que es muy importante que si tú tienes un jardín, trates de plantar justamente flora nativa.
Ve qué arbustos podrías tener que tengan flores atractivas, no solamente para insectos sino también para colibrís. La flora nativa es una manera muy pero muy importante de apoyar a los polinizadores y sin duda alguna ayudar también a mantener a raya los incendios forestales y la pérdida de hábitat, que no solo afecta a los polinizadores sino que afecta a todo el mundo en general. Últimamente estamos viendo que los incendios se incrementan y una cosa pero muy importante es evitar los incendios, justamente para evitar la pérdida de polinizadores, ya que, como has visto, son animales extremadamente importantes. El 75% de lo que consumimos lo generan los polinizadores. Sin duda son animales extremadamente importantes y espero que este video te haya ayudado a entender mucho más a los polinizadores. Hay más tipos de polinizadores, hay incluso lémures que polinizan, también tenemos otras especies de aves que polinizan. Pero yo he tratado de traerte los casos que a mí me han parecido más interesantes, los más comunes y por supuesto, ¿por qué no poner algunos reptiles? Espero que este video te haya gustado, vamos a traerte más sorpresas aquí en el canal y desde la siguiente semana ya vas a tener las charlas justamente en el canal ya de manera seguida para que puedas verlas, para que puedas comentar y compartirlas y tener esa información a mano. Conmigo va a ser la siguiente para más ciencia. Nos vamos a ver muy pronto y recuerdan seguirme, suscribirte, comentar, compartirlo y sobre todo dejar tu like, que eso es lo único que quiero y lo único que necesito para continuar con este hermoso proyecto. Nos vamos a estar viendo, como te digo, la siguiente semana para más ciencia. Adiós.